Bienvenidos una vez más a Encuentros con el Maestro, un lugar donde nos damos cita para estudiar la palabra de Dios y ver cómo diferentes personas se encontraron con este rabino con un mensaje especial. Así que quédate para que conozcamos cómo estos encuentros también pueden cambiar nuestras vidas. Para el encuentro de hoy vamos a leer un pasaje del Evangelio de Juan, el capítulo 9, los versículos 4 al 7. Y te los leo, dicen: Me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras dure el día. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. En el Evangelio de Juan podemos encontrar algunas de las declaraciones más asombrosas de Jesús. En el texto de hoy vemos que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Pero ¿qué quiso decir Jesús mediante esta declaración? Según el contexto, Jesús pronunció estas palabras dentro de lo que se conoce como la fiesta de Sucot, o también le llamamos la fiesta de los tabernáculos. Esta era una fiesta que recordaba cómo el pueblo de Israel vivió en carpas durante la peregrinación en el desierto. Es decir, Dios los saca de Egipto, pero recordemos, ellos pasaron 40 años viviendo en el desierto. Una de las actividades que se hacía durante la fiesta era encender unas grandes lámparas en el templo. Esto se lo hacía para recordar esa columna de fuego que menciona la Biblia, con la que Dios guió al pueblo de Israel durante esos años en el desierto. Cuando Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, la referencia era clara. Todos entendieron de que Jesús se estaba comparando con esa luz y estaba diciendo que Él era el Dios de Israel. Así que para los presentes la referencia era clara. Pero Jesús agregó: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El problema con la declaración de Jesús es que implicaba que quienes le estaban oyendo estaban en tinieblas, estaban en la oscuridad. Pero Jesús le estaba hablando al pueblo de la Torá. ¿Cómo podían ellos estar en oscuridad? Ya vamos a responder a esta pregunta, pero antes quiero que analicemos el milagro, ya que el milagro nos muestra que la declaración de Jesús es real. Jesús no solo dijo algo extraordinario, sino que a través de este gran e inexplicable milagro lo comprobó. El ciego de la historia, dice acá, era un ciego de nacimiento. Y es interesante que el relato bíblico con respecto a este milagro en sí es bastante breve. Es decir, Juan usa unos pocos versos para explicar lo ocurrido, pero dedica todo lo demás del relato para contar las implicaciones que tuvo este milagro. Para sanar a este ciego, Jesús escupió en el suelo, hizo lodo y luego untó los ojos del ciego y lo envió a lavarse al estanque de Siloé. El estanque de Siloé está ubicado aproximadamente a 1 kilómetro del templo, donde pudo haber estado este ciego pidiendo limosnas. Para ser sanado, el ciego tuvo que creer en Jesús y obedecer sus instrucciones. Y así fue que el ciego fue 1 kilómetro hasta el estanque de Siloé, se lavó y volvió viendo. Pero había un problema: este milagro había sido hecho en sábado. Y a pesar de que el milagro era extraordinario por haber sido hecho en sábado, un día sagrado para el judaísmo, esto llevó a que los fariseos, los líderes religiosos, rechazaran a Jesús, porque ellos consideraban que el quebrantar el sábado era el peor pecado.
Los judíos estaban cometiendo un gran error. Jesús muchas veces quiso mostrarles este error. El sábado, dijo Jesús, fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. En otras palabras, en vez de ser un día de reposo y restauración espiritual, los fariseos habían convertido el sábado en una carga. Solo se dedicaban a ver si la gente guardaba o no sus tradiciones, pero no disfrutaban del día que había sido preparado para adorar a Dios. Ellos se habían vuelto ciegos, espiritualmente hablando. Vivían en oscuridad y en tinieblas. Jesús vino a traer la luz del Evangelio. A quienes realmente quieran vivir en la luz y en paz, solo Jesús puede darnos eso. El milagro de Jesús no solo afectó la visión física del ciego, también alteró su visión espiritual. El ciego fue interrogado arduamente por los fariseos. Ellos querían entender cómo había sido sanado, pero para esta maravilla no había explicación. La única respuesta era: Jesús lo había sanado. Pero lo paradójico de esta historia era que el ciego, que ni siquiera conocía bien a Jesús, apenas supo quién él era, creyó en él, se postró delante de él y lo adoró. Amigo, hoy te invito a que decidas por Jesús. Si estás cansado de vivir en oscuridad y sin paz, ven a Jesús. Pídele que te unja tus ojos con colirio para que puedas distinguir la verdad y andar con Él, ya que Él es la luz verdadera. Quiero terminar con lo siguiente. ¿Sabes? Muchas personas cuando leen esto en la Biblia dicen: esto es una historia, esto es un cuento, esto no es real. Y es interesante que en Jerusalén la arqueología últimamente ha descubierto muchos de estos lugares bíblicos. Lo más interesante acerca de la actualidad, si tú visitas Jerusalén y vas al estanque de Siloé, es que cuando escuches la historia vas a descubrir que ese lugar fue descubierto por error. Es decir, dicen que se quebró una cañería, hubo una inundación, empezaron a arreglar eso y se encontraron con los peldaños que llevaba a la gente al estanque de Siloé. El estanque de Siloé quiero que lo imagines, porque todo peregrino que venía a Jerusalén venía quizás cansado, agotado, y ese estanque era para refrescarse, para quizás lavarse, quizás para poder entonces recuperar las fuerzas y ahora entrar al templo a adorar a Dios. Ahí es donde ocurre este milagro. Así que tanto la arqueología como la Biblia nos apuntan a una verdad. La verdad es que en Jesús podemos encontrar sanidad. En Jesús podemos encontrar el verdadero reposo. Mucha gente hoy en día no guarda el sábado. Mucha gente hoy en día ni siquiera cree en Dios. Pero Jesús vino acá a mostrarnos el verdadero sentido de la religión. La religión es para que las personas puedan descansar de su sufrimiento, puedan descansar de una vida de marginación. Este ciego fue objeto de las más crueles discusiones. Todos se preguntaban: ¿por qué nació así? ¿Por qué pecó él o porque pecaron sus padres? Pero Jesús dijo: no. En él se va a manifestar el poder de Dios. Así que te pregunto, ¿quieres que el poder de Dios se manifieste en tu vida? La única forma de que eso ocurra es a través de Jesús. Pero tú tienes que, así como este ciego, tienes que creer, tienes que obedecer, porque solamente quienes creen y obedecen son los que terminan viendo la gloria de Dios. Así que puede que en tu caso igual muchos se quieran burlar, muchos no te apoyen, pero tú pon la mirada en Jesús y recibirás lo que tu alma tanto está buscando.